Bueno, pues yo creo que está algo mejor que el año pasado, ¿eh? Sobre todo el mes de diciembre está siendo bastante bueno. En noviembre parece que había un nerviosismo de qué iba a pasar, a ver si pasaba lo mismo del año pasado en el mercado nacional. El mercado exterior va muy bien. Los vinos espumosos y los cavas, sobre todo, en el mercado exterior se están vendiendo muy bien, se están demandando en base a su calidad, a su imagen, a su presentación. Y bueno, en España pues tendríamos que consumir más vino, desarrollar más la cultura del vino, que somos el mayor viñedo del mundo. Bueno, aún no, pero parece ser que se van a superar los 7 millones de botellas en conjunto de vinos de cavas de Extremadura. Se va a notar más bien al año que viene, porque las botellas, por ejemplo, han subido al doble, si las encuentras. Los vinos, lógicamente, también han subido algo, aunque la uva debería valer más, para que los viticultores puedan vivir con más holgura. En Francia vale un kilo 8 o 10 euros de champaña y aquí valen 40 céntimos. Entonces, y al final consigues un producto mejor aquí que allí. Así que algo habrá que hacer para ir regulando los precios, pero bien. Va siendo cada vez más conocido, o sea, el hecho de que haya cava en Extremadura, el público español lo va sabiendo, lo va conociendo y lo va demandando. Lo prueba, le gusta y lo pide. El problema del cava y del vino es que españoles consumimos poco vino. Consumimos 17 litros por habitante, menos que nuestros vecinos de Europa, de cualquier parte de Europa.